Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado causando revuelo y despertando la curiosidad de muchísimas personas. Hablaremos de dos nombres que, cuando se juntan, encienden las redes y los titulares. Sí, están pensando en ellos, Demet Özdemir y Can Yaman. Y la pregunta que nos trae aquí hoy es, ¿qué es lo que se esconde detrás de esas miradas, esas sonrisas, esa aparente emoción? ¿Qué oculta Demet Özdemir cuando se trata de Can Yaman? Prepárense porque vamos a desgranar este misterio, a analizar las señales y a intentar descifrar lo que realmente está pasando. Y antes de que nos adentremos en este fascinante mundo de especulaciones y hechos, les recuerdo, si aún no lo han hecho, que se suscriban a nuestro canal. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos. Bueno, empecemos por el principio, ¿verdad? Demet Özdemir y Can Yaman, dos estrellas turcas que conquistaron al mundo con su química arrolladora en la serie Erkencikus. Su conexión en pantalla era tan palpable, tan eléctrica, que inevitablemente los rumores de una relación fuera de las cámaras comenzaron a surgir casi de inmediato. Y es que, seamos sinceros, ¿quién no se dejó llevar por esa magia? Sus personajes, Sanem y Can, se enamoraron de una manera tan intensa y creíble que para muchos espectadores, la línea entre la ficción y la realidad se difuminó por completo. Y ahí es donde entra la pregunta del millón, ¿fue todo simplemente una actuación magistral, o había algo más entre ellos? A lo largo de su tiempo juntos en el set, y especialmente después de que la serie terminara, hemos visto a Demet Özdemir y Can Yaman compartir momentos públicos, interactuar en redes sociales e incluso, en algunas ocasiones, ser captados por los paparazzi. Y en muchas de estas ocasiones, la reacción de Demet al hablar o al ser mencionada Can Yaman ha sido objeto de análisis. A veces se la ve sonriendo con un brillo especial en los ojos, y en otras, quizás, un poco más reservada, tratando de esquivar las preguntas directas. Esa mezcla de reacciones es lo que alimenta la especulación. ¿Qué la emociona tanto de él? ¿Qué la pone nerviosa? ¿O es simplemente la nostalgia de un proyecto que les cambió la vida a ambos? Pensemos en las entrevistas. Cuando les preguntan sobre su relación, o sobre sus compañeros de elenco, la respuesta de Demet a menudo incluye elogios hacia Can, destacando su profesionalismo, su carisma, o la buena química que tenían trabajando juntos. Pero a veces, esa emoción que se percibe va más allá de un simple reconocimiento profesional. Hemos visto vídeos y fotos donde ella se ruboriza ligeramente al escuchar su nombre, o donde sus respuestas son un poco más cortas de lo habitual, como si estuviera pensando cuidadosamente cada palabra. Esto para muchos son indicios de que hay sentimientos que van más allá de la amistad o la camaradería de set. Además, no podemos ignorar el fenómeno de los fanfics y las comunidades de fans que se crearon alrededor de ellos. Los seguidores de Erkencikus se volvieron detectives, analizando cada detalle, cada me gusta, cada comentario. Y cuando Demet reaccionaba de cierta manera a una publicación de Can, o cuando se enteraban de que habían coincidido en algún evento, la emoción se disparaba. Es un círculo virtuoso de admiración y esperanza, donde los fans desean ver a sus ídolos juntos en la vida real, y esa esperanza se proyecta en cada gesto, en cada palabra. Pero, ¿qué hay de los hechos concretos? A lo largo de los años, ambos han tenido sus propias vidas, sus propias relaciones. Can Yaman ha sido vinculado sentimentalmente con varias mujeres, y Demet Özdemir también ha tenido sus romances públicos. Sin embargo, la sombra de Erkencikus y la conexión con Can siempre ha estado presente, de alguna manera. Y es normal, ¿verdad? Cuando una pareja en pantalla tiene tanta química, el público se aferra a esa idea de que podrían ser algo más en la vida real. La clave de la emoción de Demet Özdemir al hablar de Can Yaman podría estar en varios factores. Por un lado, está el recuerdo de un proyecto que fue un éxito rotundo, que les catapultó a la fama internacional y que, sin duda, marcó un antes y un después en sus carreras. Trabajar juntos en un proyecto tan exitoso crea lazos especiales, memorias compartidas que, al ser evocadas, pueden generar una respuesta emocional. La nostalgia, la gratitud, el cariño por un compañero de trabajo que se convirtió en un amigo cercano, todo eso puede traducirse en esa emoción que vemos. Por otro lado, está la conexión personal que pudo haberse desarrollado. Es innegable que la convivencia en un set de rodaje, especialmente en una serie tan intensa como Erkencikus, puede crear vínculos muy fuertes. Compartir largas jornadas de trabajo o interpretar escenas románticas, apoyarse mutuamente, todo eso puede llevar a que nazcan amistades profundas, o incluso algo más.
Si existió esa chispa, y si esa chispa se convirtió en algo más que solo una atracción momentánea, entonces la emoción de Demet al hablar de Can podría ser la manifestación de esos sentimientos, quizás aún presentes, o quizás simplemente recuerdos agridulces de lo que pudo haber sido o de lo que fue. Hemos visto, por ejemplo, como en algunas entrevistas, cuando le preguntan directamente sobre Can, Demet puede sonreír de una manera particular, un poco esquiva, o responder con un «es un gran amigo» que suena un poco forzado. O quizás, al contrario, puede reírse nerviosamente y cambiar de tema. Estas son las pequeñas grietas por donde se cuela la especulación. ¿Está ella protegiendo algo? ¿Está siendo sincera y simplemente valora la amistad que tienen? ¿O hay algo más profundo que prefiere mantener en privado? Uno de los aspectos que más intriga es cómo las redes sociales amplifican estas emociones. Un simple me gusta de Demet a una foto de Can, o un comentario ambiguo, puede convertirse en noticia de portada y desatar un sinfín de teorías. Los fans analizan cada detalle, cada emoji, buscando confirmación de sus esperanzas. Y en ese contexto, la reacción de Demet puede ser vista como una respuesta directa a esa atención constante. ¿Se siente presionada a mantener una imagen? ¿O realmente hay algo que todavía la une a él a un nivel emocional? Analicemos algunas de las reacciones más comentadas. Recuerdo una vez que le preguntaron a Demet sobre Can en un evento y ella, después de una pausa y una sonrisa un poco melancólica, dijo algo así como: Can es alguien muy especial en mi vida, fue un compañero increíble y le deseo lo mejor. Esa combinación de especial, compañero increíble y le deseo lo mejor, puede interpretarse de muchas maneras. Para unos, es la despedida cordial de dos compañeros de proyecto. Para otros, es la forma elegante de admitir que hubo algo más profundo, pero que ahora las cosas son diferentes. Otro punto interesante es cómo, a pesar de que han pasado años y ambos han seguido sus caminos, el nombre de Can Yaman sigue evocando una reacción en Demet. Si fuera una relación que pasó sin pena ni gloria, o simplemente una buena amistad de trabajo, quizás ya no habría tanta resonancia emocional. Pero el hecho de que ante la mención de su nombre, o ante la pregunta sobre él, Demet muestre esa particular mezcla de sonrisas, miradas pensativas, o incluso un ligero rubor, sugiere que Can Yaman ocupa un lugar significativo en su memoria, y quizás, en su corazón. ¿Qué oculta? Esa es la gran pregunta. Podría estar ocultando el hecho de que aún siente algo por él. Podría estar ocultando el hecho de que tuvieron una relación más allá de la amistad y que prefieren no ventilar los detalles. O podría estar ocultando la profundidad de la conexión profesional y personal que se creó, prefiriendo mantener esa parte de su vida en un ámbito privado, lejos del escrutinio público. La industria del entretenimiento turco, como muchas otras, está llena de especulaciones y rumores. Y cuando dos actores tienen una química tan explosiva como la que tuvieron Demet Özdemir y Can Yaman, es inevitable que los fans quieran ver esa magia trasladada a la vida real. La emoción que Demet muestra al hablar de Can puede ser interpretada como una señal de que esa magia dejó huella. No necesariamente implica que estén juntos ahora, pero sí sugiere que la experiencia de trabajar con él fue significativa, y que los recuerdos y los sentimientos asociados a ese tiempo son todavía muy vivos. Y es precisamente esa ambigüedad, esa mezcla de lo público y lo privado, lo que hace que el tema sea tan fascinante. Demet Özdemir es una profesional talentosa, pero también es una persona con sus propios sentimientos y emociones. Cuando se le pregunta por Can Yaman, y vemos esa chispa en sus ojos o esa sonrisa tímida, estamos viendo una reacción genuina. Lo que esa reacción significa exactamente es lo que queda a la interpretación de cada uno, y a la especulación de nosotros, los espectadores, que nos encanta desentrañar estos misterios. Al final del día, lo que Demet Özdemir podría estar ocultando es algo que solo ella y Can Yaman saben. Pero la forma en que ella reacciona, esa emoción palpable, nos dice que la historia entre ellos fue más que una simple historia de amor en la televisión. Fue una conexión real, con consecuencias reales, que ha dejado una marca imborrable. Y es esa marca lo que la hace emocionarse, lo que la hace sonreír y quizás, lo que la hace un poco reservada. Hemos llegado al final de nuestro análisis de hoy. Hemos explorado las posibles razones detrás de la emoción de Demet Özdemir al hablar de Can Yaman, desde la nostalgia por un proyecto exitoso hasta la posibilidad de sentimientos más profundos. Hemos visto cómo la química en pantalla puede generar un torbellino de especulaciones, y cómo las reacciones sutiles de los famosos pueden ser analizadas al milímetro por sus seguidores.
Al final, lo que se oculta queda en la esfera de lo personal, pero la emoción que vemos nos asegura que la conexión fue y es significativa. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este vídeo. Espero que les haya resultado tan intrigante y emocionante como a mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que hay algo más entre Demet y Can? ¿Cómo interpretan ustedes las reacciones de Demet? Déjenme sus opiniones y comentarios abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este contenido, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos que también son fans de estas estrellas turcas, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!